El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decreta un estado de excepción contra un supuesto golpe. El presidente de Venezuela impone restricciones inciertas ante un escenario de descontento popular por su mandato. Lo reporta el diario El País, informando que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha decretado el día viernes 13 de mayo el estado de excepción y emergencia económica ante la posibilidad de un supuesto golpe contra su gobierno. El decreto es una carta en blanco que, según los opositores, intenta apaciguar la presión popular que busca activar un referendo que ponga fin a su mandato este año. Esto es para proteger a nuestro pueblo, dijo el jefe de Estado. El mandatario no ha especificado el alcance de esta medida ni tampoco las medidas en sí. Solo ha adelantado que el decreto le da poder para atender la acentuada crisis económica que sumerge al país en un inminente colapso y evitar una conspiración contra su gobierno mediante medidas excepcionales. Esto nos permite durante los meses de mayo, junio, julio y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país. Pareciera que este es un decreto con fines políticos y a la vez económicos. Es decir, es un decreto en el que no se ha hablado de las limitaciones del mismo. No dice cuáles son las medidas dentro de la misma medida. Es un decreto ley que le da poderes especiales para atender la crisis económica y dice, el mismo Maduro dijo que hoy hubo una reunión de conspiración en Washington. Una vez más, el mandatario venezolano ha apelado al discurso que viene desde el mandato de Hugo Chávez, un discurso en política exterior que ellos llaman antiimperialista, que de alguna manera se basa en una retórica que busque centrar la atención social, la atención política en contra de un rival, generando un revanchismo político que de alguna manera aísla la situación en la que se encuentra el gobierno, la isla de la atención política que le da y la importancia política que le da a la sociedad al gobierno en sí. Es decir, menciona que hay una especie de golpe de Estado en medio de una crisis económica. De alguna manera, la opinión pública tratará de evaluar si es posible un golpe de Estado, pero esto no lo distraerá de una crisis económica que de alguna manera el gobierno no ha aceptado, porque no ha aceptado ni siquiera. Ha aceptado que ha cometido errores, pero no ha aceptado tajantemente ni literalmente la crisis económica. De esta manera, prorroga y extiende el decreto de emergencia económica, pero es un decreto que no ha dado resultados porque ha implicado medidas férreas de estatización que ya el gobierno venía impulsando y al controlar más y al estatizar más, limitas la posibilidad de la alianza de capitales con el sector privado para generar una mejor distribución y maximizar la oferta productiva. De tal manera que el decreto de emergencia implica una estatización que no es buena para ninguna economía. Por lo tanto, este decreto ha generado diversas opiniones. Lo pude consultar con un colega estudiante de periodismo arroba SR venezolano Carlos Guerrero sobre este decreto. Él me opinaba que es una barbaridad. No conocemos sus limitaciones y eso es peligroso para el desenvolvimiento de las protestas de calle. Ahora, esto aparenta ser un despliegue militar para controlar todas las protestas que se hagan por el revocatorio. Él me opinaba que este régimen no entregará el poder por las buenas. Maduro y toda la cúpula dirigida desde La Habana quiere sangre. Ahora, allí puede estar la clave para entender cuál es la reacción de Maduro y el gobierno y del gobierno si es revocado antes del 2017. ¿Por qué? Personalmente, porque no veo a un chavismo cediendo el poder tan fácilmente, así de la misma manera en que reconoció y aceptó los resultados del 6 de diciembre. Él me opinaba, para nada, el chavismo está armado de fusiles y odio. Lo segundo es más peligroso que lo primero. Su doctrina es muerte. Una postura radical que se basa también en que de alguna manera el gobierno tiene la alianza con el poder militar y el estamento militar, ya que el chavismo se ha basado en una reconfiguración de las relaciones entre el gobierno y el estamento militar, sociedad civil y poder militar para reconfigurar una política de Estado proteccionista del gobierno con base en el poder militar. Por ello, es muy difícil ver a un gobierno venezolano cediendo el poder en caso de que Maduro sea revocado antes del 2017, de la misma manera como reconoció tan fácilmente y tan sanamente, políticamente, los resultados del 6 de diciembre. No entregaría el poder de la misma manera si es revocado, ya que entonces implicaría una actuación del gobierno para defender su postura dentro del poder y allí podrían entrar en juego los militares. Pero Maduro decreta ese estado de excepción y emergencia económica contra un golpe, justo cuando Almagro, secretario de la OEA, habla de la Carta Democrática. ¿Es casualidad?
Es decir, la OEA tiene sede en Washington. Maduro de alguna manera se está refiriendo a que ha habido una reunión de la OEA en Washington para aplicar la Carta Democrática y tácitamente relaciona esto de golpe como que justo cuando se reúne la OEA, que tiene sede en Washington, entonces pretende aplicar la Carta Democrática y eso es un golpe a su gobierno. O habla de reuniones militares en Washington que de alguna manera por ahora no son factibles y no son posibles, e incluso Maduro denunció que hay un bloqueo económico por parte de Washington, de Estados Unidos, para no mandar ni un solo dólar a Venezuela. Si eso es cierto, y hasta que no demuestre las pruebas, no será cierto. Pero si hay un bloqueo económico, ya entonces lo hubo, porque Venezuela dejó de comprarle petróleo, o mejor dicho, Estados Unidos dejó de comprarle petróleo a Venezuela. Es una especie de medida que trata de impulsar el gobierno de Barack Obama para que el gobierno venezolano trate de ceder, así como lo que implica una presión política ejercida por la Carta Democrática Interamericana. Entonces Maduro habla de que no podrán y decreta ese estado de excepción, pero ese estado de excepción le daría poderes como para que él pudiera usar y aplicar bloqueos diplomáticos, abrir investigaciones e impulsar y ordenar despliegues militares para la defensa interna y bloqueos diplomáticos para la defensa externa. ¿O significa este decreto una militarización del país para reducir la presión social por el referendo revocatorio? De alguna manera, y lo tuiteaba la redundancia, un tuitero, Carlos Valladares, @profe Valla. Muy grave lo del estado de excepción. Mañana, el sábado, día de la nueva convocatoria a una nueva marcha que no cumplió su objetivo el 11 de mayo. Hay que marchar. Nada puede distraernos del revocatorio para este año. Ahora, este decreto aparenta hacer un despliegue militar en las ciudades del país para evitar toda protesta pro revocatorio. Podría ser un decreto que se basa en dos estrategias, una interna y una externa. La interna es una militarización del país para reducir la presión social por el descontento que demanda un revocatorio. Y otra externa a través de bloqueos diplomáticos contra países que de alguna manera el gobierno considere como enemigos, para que impida toda intervención de estos en Venezuela, según lo ha decretado o lo ha alegado Maduro, de que hay países como Estados Unidos principalmente que planean intervenir en Venezuela, cuando en realidad eso no se ve muy factible y parece muy poco probable en estos tiempos, aun cuando la política exterior de Estados Unidos se ha modificado, ya no es tan intervencionista porque así la ha reconfigurado Barack Obama. Pero lo cierto es que cada vez que se denuncia un golpe de Estado, esto nunca ocurre y puede incluso ser una herramienta basada en una retórica política para que el gobierno se mantenga con una base de apoyo que cree en los golpes de Estado y que cree que debe proteger a un gobierno que está siendo atacado por factores políticos que quieren darle un golpe militar, darle un golpe de Estado. Pero de alguna manera no es cierto. Y esto implica una radicalización de las posturas políticas. Por lo tanto, este decreto puede generar una militarización en el país para que la presión social que ahora está nuevamente en sus andanzas, como lo hubo en el 2014, sucedió en el 2014, generen nuevas protestas. Es decir, puede que el gobierno y Maduro sepan que la presión social es tan alta, el descontento social es tan alto demandando el revocatorio, que podría haber un nuevo periodo de protestas tan o más fuertes como las que hubo en 2014 en Venezuela. Por ello, y en vista de que así está el escenario, Maduro ve que al ser muy factible esa posibilidad de promulga este decreto, que de alguna manera puede significar una militarización. Lo más probable es que sí, pero la realidad es que este decreto es un arma más de Maduro para mantenerse en el poder, para mantener al gobierno en el poder y usar el estamento militar como herramienta proteccionista de los intereses del gobierno venezolano. Esto es lo que podría significar este decreto, nuevo decreto de Nicolás Maduro, un estado de excepción en Venezuela.